Bendecido, bendecido mis amigos, bendecidos hermanos. Hoy 15 de agosto de 2025. Aún estoy muy entusiasmado con darle a conocer lo poco que yo he aprendido del libro de Génesis. Digo poco porque así es. Quisiera aprender un poco más, pero lamentablemente no. Hasta ahí llegué yo. Para poder hablar del libro de Génesis, tenemos que remontarnos a sus orígenes. ¿Quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? Etcétera, etcétera. Y a medida del tiempo, en estos 2000 años, o sea, de Jesús para acá, tenemos el Nuevo Testamento, pero de Jesús para atrás tenemos el Antiguo Testamento. Entonces, tenemos que saber del Nuevo Testamento y tenemos que saber del Antiguo Testamento. Porque si Pablo nos presenta unos relatos, tenemos que saber de dónde saca Pablo esos relatos. Y en verdad son muy importantes. Nadie puede entender el Antiguo Testamento si no reconoce el Nuevo Testamento. Y nadie puede entender el pensamiento de aquellos escritores del Nuevo Testamento si desconoce el Antiguo Testamento. Más o menos ese es mi punto de vista. Respeto todos los que puedan opinar y le estoy muy agradecido a los profesores del Antiguo Testamento que nos han dado luces para poder entender un poco más el Nuevo Testamento. Aunque el Nuevo Testamento tiene su propio relato, por decirlo así. Pero el Antiguo Testamento también tiene sus relatos que ellos consideran. Existe un pueblo judío que se encargó de transmitirnos hacia nosotros hasta el 2025 el Antiguo Testamento, con sus defectos, con su desvarío, etcétera, etcétera, con su afán de querer darnos a nosotros una explicación. Ellos han tratado de dar su explicación, pues. Dice la Escritura, por poner en una parte, vamos a hablar relacionado a la evolución del hombre, pero quiero hacer hincapié en un relato del Génesis 3, versículo 3.2 y versículo 3.3. Si entendemos la diferencia en estos dos versículos, podremos entender el pensamiento, para mí, el hermano Pablo. Es el apóstol Pablo, pero yo me acostumbré a decir el hermano Pablo. Entonces, si no podemos entender esos dos versículos, jamás podemos entender el pensamiento de mi hermano Pablo, que según las Escrituras se encargó de estudiar el Antiguo Testamento y hace unas revelaciones muy importantes relacionando a Jesús con el tabernáculo, lo que representaba el tabernáculo, por ponerlo por ahí encimita. No quiero ahondar más porque no quiero hacer más confusiones.
Vamos a proceder a leer el Génesis 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esto es lo que nos presenta la narrativa en el Génesis 3, versículo 1. Aunque deberíamos de saber que las serpientes no son animales de campo. Debemos tener eso muy pendiente. ¿Cómo lo podemos verificar? Agarren cualquier computadora o un móvil y pongamos allí en buscar en Google animales de campo. Nada más. Y buscamos. Y no aparece la serpiente. No aparece la serpiente. Yo lo aclaro como así la siguiente, para mí, verdad. Anteriormente, según los relatos hebreos, dice Nahas, el animal más astuto. El Nahas, el animal más astuto de todos los animales que Dios había hecho en el campo, que se refiere al hombre. Al hombre. Según mi punto de vista, el Nahas es el hombre. Y según el relato que nos dice el Génesis 1:31, cuando se finaliza el quinto día de la creación y pasa al sexto, dice: y fue la mañana del día 6. Del día 6 o día sexto. Dice que Dios, que todo era perfecto, bueno y de gran manera, de todo lo que había hecho en la creación, del día quinto al día sexto. Luego dice el texto: y fue la mañana del día 6 o día sexto. Y el día 6 continúa en el Génesis 3. Lo quieran reconocer o no lo quieran reconocer, mis maestros, porque yo los catalogo a ellos como mis maestros. A Jonathan, mira, de España, más que todo. Tenemos a César Silva, profesor César Silva de Limut, entre otros, entre muchos. Bueno, continuamos entonces con el relato. Ya sabemos ya que la serpiente, según la narrativa de la traducción que hizo Casiodoro, no es animal de campo. Ahora nos enfrentamos a los dos versículos que les dije. Si los entendemos correctamente, no tenemos problema. No tenemos problema. Vamos a tratar a escudriñar ese par de versículos. Versículo Génesis 3:3. Versículo Génesis 3:2. Dice lo siguiente: y la mujer respondió a la serpiente, o al Nahas: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Vamos a hacer un pequeño paréntesis ahí, porque ahí yo veo como una conversación entre dos entes. Pero, ¿qué nos dice? Voy a parafrasear. Después buscamos el texto, aquellos que estén interesados. ¿Qué dice Pablo? El mal que está en mí. Pablo reconocía que en su cuerpo lo empujaba a hacer las cosas malas, pero dice que el hombre espiritual que él tenía por dentro le encantaba hacer las cosas buenas. Entonces él comprendía que las cosas buenas que él hacía eran las cosas malas que no quería hacer. Más o menos es lo que nos refiere el texto.
Entonces ya debemos reconocer con quién hablaba Eva. Eva hablaba con su pensamiento, con sus deseos, con sus deseos. Deberíamos de hacer también esa aclaratoria. Cuando Dios hace los árboles para que el hombre comiera, también hace los árboles espirituales. Dice las Escrituras que hizo el árbol de la vida. Y hace el árbol de la vida espiritualmente, pero también hace el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, que Dios agarra a la tierra, y sopla viento de vida, sopla el conocimiento del bien y del mal dentro de nosotros. Porque nosotros, dice Dios, dice la Escritura, que Dios nos coloca en medio del huerto. En medio del huerto, coloca al hombre. Y dice el texto, Génesis 1:31, que llegó a ser bueno. O sea que nosotros no nacimos malos. Nosotros todos nacemos tipo Abel, todos. Que después nos convertimos en hermanos de Caín, ya es otra cosa. Pero todos nacemos tipo Abel y después nos convertimos tipo Caín. ¿Por qué fue eso? Aquí lo dice claro los textos. Claro, ya aclaramos ya con quién hablaba la mujer. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero, vamos con el 3:13. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Vamos a repetirlo nuevamente porque yo veo que hay todavía alguien que no sabe la diferencia entre uno y el otro. Versículo 2 y versículo 3. En el versículo 2 se menciona del árbol, porque ahí dice de los árboles, pero no hay árboles, sino que había un solo árbol, como le estoy diciendo. Dios agarra al hombre y lo pone en el huerto, un solo árbol, para que lo labrara y lo guardara y lo cuidara, más o menos. Iba a comer del fruto de ese árbol. El hombre iba a comer del fruto de ese árbol que estaba sembrado en el huerto en Edén. Sigamos con el relato. Entonces, ¿qué nos dice el hermano Pablo referente a los frutos del árbol que estaba en Edén, en el huerto? Y el huerto que estaba en Edén. ¿Qué nos dice el hermano Pablo de los frutos del árbol que estaba en medio del huerto? En medio es porque ya nos centralizamos todas las cosas que nosotros podemos desear. Nos consideramos el centro de nosotros mismos. ¿Qué nos dice el hermano Pablo relacionado a estos frutos? Vamos a trasladarnos ahora al libro de Gálatas. Gálatas, versículo versículo 5. Vamos a buscarlo aquí. Gálatas, versículo 5. Gálatas, versículo 5. Según lo que dice el hermano Pablo, 5, versículo 19 al 22. Vamos a proceder a leer primero el fruto del árbol que estaba en el medio del huerto, del que no debíamos de comer. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesté, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas son fruto del árbol que estaba sembrado en medio del huerto, de lo que no se podía comer. ¿Cuál era lo que dice el versículo? El versículo 2 de Génesis 3 lo dice, que podía comer del fruto del árbol que podía comer. ¿Cuál era el fruto del árbol que podía comer? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. No sé si me pudieron entender. Yo no estoy hablando, dándoles aquí una enseñanza de que la serpiente vino y para acá y hipnotizó a Eva y esto y lo otro y el hijo de Caín. Hemos inventado tantas historias que desconocemos el significado de ese par de versículos. Génesis 3:2 y Génesis 3, versículo 3. El día que nosotros sepamos la diferencia entre uno y el otro, podemos avanzar y descubrir quién fue o quién es el Najás o serpiente como nos la presenta Casiodoro. Bueno, hermano, no le voy a quitar más tiempo. Mi nombre es Antonio Piñeiro, el canal es Solo la Verdad 2025. En nombre de mi hermano Asdrúbal, un fuerte abrazo a mi hermano Asdrúbal, que también le manda su saludo y su bendición. Así que me queda por dentro, hermano, cualquier duda, cualquier referencia, cualquier contradicción que puedan tener relacionado a esta enseñanza, pueden enviarme una comunicación, no hay problema. O podemos entablar una linda conversación y yo salgo de mí, como dicen algunos me llaman demente, que tengo fantasías y que, porque yo no tengo culpa de que ellos no entiendan las escrituras, como yo lo entiendo. Yo soy un visionario de la palabra de Dios. Bueno, bendecido hermano. Saludos por allá a todos.